étnicos aquí en el departamento del Guaviare y también en la región, porque vamos a saludar a esta hora a Armando Balbuena. Él es el secretario general de la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos. Secretario, muy buenos días. Gracias por atendernos aquí en Marandúa. Muy buenos días para los hermanos Tucano, Jiu, Nucac, Sicuani, Cubeos, Carijona, Curripaco, Guanano, Piapoco, Tinigua, Puinave, Carapana, Siriano, Tuyuca, Pirapatapuyo, Misac, Nasa, Pijao, Desanos, a la comunidad afro y a toda la población de esta hermosa región de Colombia. Pues, secretario, ustedes estuvieron recientemente aquí en el departamento del Guaviare en un macro encuentro donde participaron diferentes representantes de todas estas comunidades que usted nos acaba de mencionar y pues aquí emitieron de cierta manera una alerta sobre esa condición que vienen pues viviendo muchos de estos pueblos étnicos en nuestro departamento y en la región. ¿Nos puede contar cuál es esa alerta y esa declaración pues que ustedes emitieron en este reciente encuentro, secretario? Hay un acto legislativo con garantías universales de cumplimiento inmediato, que es el acuerdo final de paz. Ya lleva 8 años y allí hay un capítulo étnico donde nosotros buscamos y creamos las formas de garantizar el cumplimiento para las cosas de los pueblos étnicos. Entonces estamos viendo que van 8 años, estamos viendo que las cosas no se cumplen o avanzan muy lento, y aquí hay un caso particular del acuerdo de paz, y es la atención especial que merece el pueblo Carijona, el pueblo Jiu, el pueblo Nucac, y en particular la comunidad de Mapiripán. Entonces hay unas situaciones de salud, alta presencia de tuberculosis, también la no atención por parte de las empresas de salud a las comunidades indígenas, ya que hay un desprecio total en su atención y fallecen sin ninguna atención, sin ningún tipo de explicación, y eso ha conllevado a que nosotros tengamos que hacer la denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud, ante los distintos ministerios, porque no puede seguir el comportamiento de la estructura del Estado, del desprecio hacia el ser humano del pueblo Jiu en este caso, pero pareciera que fuera normal con todos los pueblos étnicos. Y nosotros dimos a conocer ante un descuido de la atención pública en salud de un hermano nuestro que finalmente falleció sin que fuera atendido realmente. Nosotros dimos a conocer eso y lo seguiremos haciendo, porque no debe ser ese el comportamiento natural de la atención pública en salud con los pueblos originarios de América. ¿En qué están fallando en esa atención? ¿Cuáles son los problemas que de pronto la institucionalidad les ha manifestado a ustedes? Ustedes se reunieron con el Ministerio de Salud a propósito de estos temas. ¿Qué manifiestan? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué no se le presta atención a esta comunidad como debía ser y como está consagrado allí en esos puntos en los que usted hace referencia? Hay una cosa muy básica de atención, y son las comunicaciones. Las empresas de salud o el servicio público de salud tiene que proveer de personas conocedoras de los idiomas originarios a la gente, porque si no hay un idioma, no hay conocimiento básico del idioma, la comunicación allí es deficiente. 1, 2, debe haber una atención a cómo se trata a todas las personas sin desprecio, sin una discriminación y sin un trato segregacional. Eso es lo que está pasando en la atención en salud. Eso normalmente está sucediendo en Guaviare y en todas partes de Colombia hacia nosotros los originarios. Sí, este caso que usted menciona, secretario, ¿en dónde se dio? ¿Qué conocieron ustedes de las condiciones en atención? Si finalmente no se dio, ¿y qué pasó? ¿Por qué fallece este habitante o este miembro? Entiendo que era de la etnia Jiu. Sí, era un hermano de la etnia Jiu
él va a la atención médica. Primero a nosotros nos avisan que hay un hermano nuestro enfermo, un HIV. Vaya, no le ponen mucho cuidado. Después de tanto ruego y tanta súplica, es atendido, y cuando lo atienden lo mandan para la residencia y allá muere en la residencia. Así de sencillo. Este caso, secretario, es un caso no reciente, es un caso de tiempo atrás, porque es que tuvimos conocimiento de otro caso, creo que en el municipio de Puerto Concordia. ¿Son casos diferentes? Pero creo que el caso de Concordia es de otra comunidad. Es de otra comunidad, pero es igual. Hay un desprecio porque se tuvo que rogar e implorar para que enviaran una ambulancia. La ambulancia la mandan ya ya por tanta súplica, pero cuando la ambulancia se mueve ya la persona ha fallecido. Me llama la atención los casos de tuberculosis que usted hace en referencia. ¿Cómo se enteran ustedes de esto y qué se está haciendo a propósito? ¿Y dónde es que se presentan estos casos de tuberculosis? El caso de tuberculosis es en Piripán. Ya nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud, quien se ha colocado al frente de la comunidad Mapiripán sobre la situación. Y eso es alto, pero bueno, dimos la alarma, ellos están al frente en esa situación, y las otras son atenciones de salud. Nosotros supimos porque estamos en una asamblea en proceso de formación y capacitación de lo que se llaman los mecanismos especiales de consulta sobre los planes de desarrollo con enfoque territorial PDED, que son las prioridades para la solución del acuerdo final de paz en las comunidades después de 8 años, pero que también avanza muy lentamente. Allí nos enteramos de la situación, nos pidieron el favor de que diéramos a conocer esta situación, la dimos a conocer, y estamos en eso porque eso es una labor que le corresponde al liderazgo de los pueblos indígenas y son hermanos nuestros de la sociedad nacional. Consejero, después de esta denuncia que ustedes han hecho, ¿qué alto nivel o hasta dónde van a llegar estas instancias? Porque precisamente nosotros acá como Marandúa hemos hablado de esas enfermedades, de esos pueblos étnicos que definitivamente, como ustedes lo dicen, pues les falta prácticamente muchas cosas en el caso de la salud, pero ustedes ¿hasta qué instancia pueden llegar para que esta denuncia también llegue acá a los territorios y que se haga también pública? Incluso hace unas semanas había una autoridad indígena, guía espiritual, no lo querían atender. Nosotros actuamos con la Superintendencia Nacional de Sociedades de Salud y a las 2 horas lo atendieron, pero lo atendieron fue porque pusimos la denuncia y es un paciente que fue atendido, pero después de días tiene un problema de cadera, no quería ser atendido. Entonces yo, así como secretario de la instancia, hemos atendido en estos 2 meses 3 situaciones así, pero es un tema ya de desprecio hacia el ser humano. Ese fue del pueblo Nucac, eso fue un pueblo, el mayor Nijide Cadanide, y tenía un problema en la cadera y tenía días que no lo querían atender. Eso fue junio 28. Y sí, junio 26 hicimos toda la denuncia a la superintendencia y finalmente lo atendieron después de varios días, y por presión a la Superintendencia Nacional de Salud, a las 2 horas fue atendido y fue muy bien atendido. Pero es que la sociedad que atiende la atención de la política pública en salud no puede estar esperando que uno haga las denuncias. Es el calor humano, es el sentido humano. ¿Y qué solución le damos a esto? Tratamos de hacer las cosas bien, pero la estructura del Estado es así.
Secretario, muy difícil superar estas cosas. secretario, permita irme a otro de los puntos de esa declaratoria que sale de ese segundo de este macroencuentro, y es el tema de los grupos, la alteración del orden público generada por el despliegue y la presencia de actores armados en el departamento del Guaviare. ¿Qué dijeron las comunidades allí en este encuentro que se realizó en el municipio, en el resguardo Panuré? Estuvimos en el resguardo Panuré, Tucano Oriental, vimos la situación, analizamos cómo están las cosas. Desafortunadamente tuvimos un gobierno anterior que simplemente en su campaña electoral fue muy claro para destruir todo el acuerdo de paz y lo logró aniquilar en gran parte, y eso no permitió que hoy los NUCAC, que los HIUP puedan vivir en paz, y además tampoco permitió que las comunidades del Guaviare y de toda Colombia tuvieran la oportunidad de vivir en paz después de 2 siglos de guerra que llevamos nosotros. Este es un gobierno que lleva 2 años, pero también les toca asumir la responsabilidad de la paz, pero con unos grandes vacíos, y además les toca resolver, pero sin recursos económicos, ya que el país fue totalmente endeudado y los sistemas de corrupción que tienen una alta estética se llevaron todas las cosas. Entonces, este es un tema estructural, este es un tema de formación y de educación pedagógica hacia la sociedad nacional, porque vivimos un país muy loco, muy desordenado. En Colombia se tuvo la capacidad de que 10 millones de personas votaran por la guerra. Entonces, los que sufren son los territorios, las comunidades rurales, y insistiremos y persistiremos en que tiene que haber soluciones de paz y tienen que haber inversiones y resolver el tema de la tierra. En este caso, secretario, ustedes también advierten, y retomo un tema muy importante, y es que ya se han tomado decisiones judiciales para garantizar los derechos de estas comunidades y de estos pueblos en la región y en el departamento del Guaviare. Especialmente ustedes aluden al acto legislativo del 2016, el que busca justamente pues que se facilite, que se incluya, que las entidades territoriales tengan en cuenta este tema de garantizar de cierta manera sus derechos, la educación, la salud, bueno, todo esto que venimos hablando de que se ha sido vulnerado. Eso hasta la fecha no pasa. Han venido otras decisiones, se han llevado otras instancias. Aquí hemos cubierto muchas audiencias como le digo, de diferentes instancias, de la misma Corte, la Defensoría del Pueblo, una y otra, y sin embargo realmente no cambia lo que pasa aquí en territorio. ¿Ustedes qué advierten? Es decir, ¿qué hacer para que al menos una decisión de un juez pues se acate, se cumpla? Porque parece que la norma, la ley, la justicia, pues no pasa nada si la incumplen. Hay que tener en cuenta que los colombianos tienen 3 características. Una es religiosa, la segunda amante del castellano, y la tercera es amante de las leyes. En Colombia existen 6.139.000 leyes vigentes, y todas las cosas las queremos hacer a través de las leyes. Cualquier problema dice, hay que hacer una nueva ley, y esas leyes no resuelven nada, no existe nada. Entonces nosotros fuimos como miembros de la instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos a dialogar, a escuchar con nuestra gente, y estamos organizando las acciones jurídicas pertinentes y necesarias para establecer algo que posiblemente pueda solucionarse, porque ahí está el pueblo Carijona con una sentencia judicial, está el pueblo HIUP, que por allá en 1996 hicimos una movilización nacional y dijimos, hay que resolver el tema NUCAC. Nada, desde el 96 daban como 4 normas, y después en el acuerdo final de paz otra vez, y nada, que el sistema central trata de resolver estas cosas. Y vamos a insistir por otras vías, ya sea jurídicas,
de que resolvamos esta situación. Y esto no solamente con el tema de estas comunidades, Hugh, la comunidad, bueno, ya usted lo decía, es en todos y no solamente en el Guaviare, al parecer es en todo el país, pero secretario, aquí hay una advertencia, también una alerta que se viene haciendo particularmente con el tema de las comunidades y los menores de la etnia Hugh y la etnia Nukak. Especialmente estas comunidades de estas, niños, niñas que siguen siendo vulnerados en todos sus derechos y que lamentablemente al interior de estas comunidades tampoco se ha visto de cierta manera pues esa intervención. Entendemos que se obedece a muchos factores y tal vez hay que analizarlo cada uno en su contexto, ¿no? Para no hacer de pronto afirmaciones equivocadas. Sin embargo, la realidad hoy es que estos niños están en las calles, están siendo víctimas del consumo, están siendo instrumentalizados por delincuentes que los usan para vender, para robar, y esto se está saliendo de control, pero esto no, las niñas están siendo abusadas, explotadas, mejor dicho, todo lo que seguramente ustedes han podido conocer, pero esto no es nuevo, esto viene pasando ya al menos hace 5 años, 3 años que se viene denunciando de una manera más intensa, a nivel nacional se conocen, los anteriores gobiernos lo han conocido, y sin embargo aquí no pasa absolutamente nada. Secretario, ¿qué hacer particularmente con esta problemática que hoy vivimos, que las vemos en las calles, en San José del Guaviare, en el departamento? En 1984, cuando los procesos organizativo de pueblos y naciones originarias, conocimos que el pueblo Nukak había llegado a los alrededores de San José del Guaviare. Después vino la muerte de cientos de ellos por la gripa, ya que nunca habían tenido contacto con la gripa. Elevamos nuestra voz desde el 84 sobre esta situación. Todas estas décadas hemos tratado de insistir, pero aquí el tema de los actores armados tiene mucho que ver con eso. Por eso el Guaviare fue afectado muy enormemente ante la actitud del gobierno anterior, que fue aniquilar o hacer trizas la paz, porque hay un sector económico colombiano que no quiere la paz. Guaviare fue afectado totalmente por esto, ya que después de haber logrado un acuerdo que duró 6 años para acabar la acción armada de las FARC durante 60 años. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Cómo se arregla el tema Nukak? El tema Nukak se arregla es mediante la paz, mediante el diálogo y los acuerdos de orden económico, político en la región sobre el tema de la paz, y va muy unido al narcotráfico. Son las labores que este gobierno trata de hacer para dialogar con los distintos actores armados de tal manera que la sociedad nacional pueda vivir en paz, y en el caso del Guaviare hay una meta muy grande que es detener la frontera agrícola. Hasta que no detengamos la frontera agrícola en su expansión, no va a haber paz en el pueblo Nukak, no va a haber esa acción republicana de obligar al pueblo Nukak, que es nómada, a volverlo seminómada y volverlo sedentario, como ha ocurrido con otros pueblos originarios en Colombia. Son políticas de Estado que hay que corregir, son políticas de Estado que no se van a ver de un día para otro, pero el tema Nukak va muy unido a frontera agrícola o la frontera ambiental, y tiene que ver profundamente con lo ilícito, lo lícito de lo que es el narcotráfico. Es un tema económico y financiero de las cosas que suceden en las regiones. Secretario, ya en el actuar de esta instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos en Colombia, después de esta declaratoria, ¿qué sigue? ¿Qué paso hay? ¿Ustedes tienen previsto o un compromiso de volver a territorio, por lo menos a San José del Guaviare, a hacerle seguimiento después de todo lo que ustedes busquen llamar la atención del gobierno nacional? Nosotros estamos llamando la atención al gobierno nacional. Estamos esta semana trabajando con el equipo jurídico de los pueblos indígenas
y también vamos a volver para hacerle seguimiento a todos los compromisos y deberes morales y políticos que nos corresponde como pueblos indígenas. Bueno, le preguntaba, mi pregunta iba hacia el tema de los menores indígenas. Secretario, usted nos exponía pues la problemática en el tema del consumo. Sin embargo, pues hay muchas, digamos que decisiones que podrían ayudar a reducir esa situación de estos menores acá. De hecho, las mismas comunidades podrían aportar en el control de estos menores, de estos niños que se están viendo envueltos en robos, que hoy están siendo pues señalados en medio de este tema de delincuencia, pero además en el tema del consumo, y entonces ellos mismos están expuestos a muchos y entendemos que son víctimas. No quiero en ningún momento que se entienda lo contrario, son víctimas por supuesto, pero aquí, mientras llega y se cambia toda esta política, que de hecho usted lo mencionaba, mientras se cambia esa política, o al menos logramos algún impacto en la reducción del narcotráfico y la mafia que está detrás de esto, ¿qué pasa con estos niños que hoy están creciendo rápidamente en las calles, que pasan sus noches deambulando en las calles de San José del Guaviare, que no saben y que no han conocido ni su cultura, que se han desarraigado de su misma cultura? Entonces, hoy, ¿cómo hacer? Ustedes, el llamado, y no solamente pensando en el futuro, por supuesto, en la responsabilidad que hay del Estado mismo y de las gobernaciones y las alcaldías, sino también de estas comunidades indígenas, secretario. En 1996 nosotros hicimos una movilización nacional, terminamos tomándonos la Conferencia Episcopal Colombiana y de allí se creó la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y el gobierno, y había un artículo muy especial para el tema NUCAC. Esa mesa permanente concertación sigue existiendo, sigue fortaleciendo, y hace unas semanas crearon la alta instancia para la atención del pueblo NUCAC. Todas las organizaciones indígenas en Colombia han asumido y han hecho el llamado a todas las instituciones del gobierno nacional sobre el tema, y hay una comisión especial para esta situación. Nosotros la semana entrante vamos a reunirnos con ellos y dar nuestro informe, y de igual manera estamos citando al Ministerio de Salud para afrontar una situación que ya es muy crítica, y comprendemos y entendemos lo que usted nos dice. Somos víctimas, revíctimas, pero es un tema caótico que vamos a dialogar con el Ministerio de Salud y las demás instituciones para tratar el tema a profundidad. Por eso se creó la alta instancia del pueblo NUCAC, para salir adelante en esta labor política y organizativa que nos corresponde. Secretario, sí, se han identificado esas, indudablemente la institucionalidad pues también ha visto las dificultades para atenderlos, pero se han también identificado en el trabajo que ustedes realizan, en lo que va de pronto a dificultades también dentro de la misma comunidad, que pueden de llevarse a atenderlas, pueden ayudar a solucionar ese problema. Con los pueblos indígenas hay una cosa básica, es el idioma. Después que tengamos, es como el sentido común de las cosas. Si yo me enfermo en Londres, pues alguien tiene que buscar a alguien que entienda inglés y español para la atención básica. Entonces, en el tema NUCAC, del pueblo NUCAC, es sencillo, ¿no? Un tema de comunicación, y se tiene que partir de ahí, de reconocer la existencia de un idioma para el desarrollo del sentido común de las comunicaciones, y el otro es la comunicación con las autoridades milenarias que tienen un orden establecido y son muy modernos. La República nunca ha podido superar la modernidad del ordenamiento territorial de los pueblos originarios. Entonces, hay que aplicar eso, sentido común en la comunicación y sentido común en la comunicación con las autoridades indígenas. Eso no es complicado, sino que hay que quitarse muchas talanqueras que tenemos en la cabeza. Sí, y yo le preguntaba las dificultades internas en las comunidades, es porque a veces por el tema de drogadicción en el que se han vuelto niños,
los padres dicen, los llevan allá, pero no, se nos salen de las manos. Es como, no sé, ese tema de autoridad de los mayores frente al comportamiento de los menores al interior de las mismas comunidades, que ellos ven también esa dificultad. O bueno, es lo que nosotros percibimos cuando tratamos de entender la situación y de decir dónde es que está el punto para el cuello de botella frente a eso también. Sí, es un tema de comunicación y de voluntad política de la función pública, y se resuelve. Muy bien, pues ahí está esa problemática de estas comunidades, de estos pueblos étnicos, y esperamos que este llamado que ustedes han hecho, esta declaración, esta alerta, secretario, pues tenga eco en las diferentes instancias a las que ustedes justamente acudían o aluden, y que esto ojalá veamos pues algún cambio, particularmente aquí en el territorio. Muy buenos días, un saludo extenso a toda la población del Guaviare, a las comunidades indígenas, y siempre adelante. Muchísimas gracias a usted, secretario general de la instancia.